Bienvenidos, buscadores de la verdad, a una nueva edición de K-Pop. Hoy, el aire en nuestro estudio se siente denso, cargado con la electricidad de esos secretos que la industria del entretenimiento intenta ocultar bajo 7 llaves, pero que inevitablemente encuentran una grieta por donde escapar. Nos enfrentamos a un relato que va más allá del simple chisme de pasillo. Estamos ante un evento que podría redefinir los límites de la actuación en la televisión turca. Los protagonistas no necesitan presentación, son titanes en su propio derecho, la magnética Demet Özdemir y el camaleónico Atay Ulusoy. Pero lo que nos convoca hoy no es su fama, sino lo que ocurrió entre ellos cuando las cámaras supuestamente debían dejar de grabar. Hablamos de la escena prohibida. Antes de sumergirnos en esta crónica de tensión, arte y misterio, os invito a realizar el ritual sagrado de nuestra comunidad. Suscribíos al canal. Dadle un golpe a esa campanita para estar siempre alerta y, si queréis formar parte del círculo interno que sostiene este periodismo de investigación, considerad seriamente pulsar el botón de unirse. Vuestro apoyo directo es la llave que nos permite abrir estas puertas cerradas. ¿Estáis listos para cruzar el umbral del secreto? ¡Comencemos! Durante semanas, el rumor había sido apenas un susurro, una vibración casi imperceptible en los cimientos de la industria, como el temblor que precede a un terremoto. Se hablaba de tensiones, de miradas, de una energía inusual en el set del nuevo proyecto que une por primera vez a dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Sin embargo, lo que finalmente ha salido a la luz eclipsa cualquier especulación previa. No se trata de un romance clandestino ni de una pelea de egos, sino de algo mucho más fascinante. Un momento de arte puro, crudo y sin filtrar que ha sido catalogado por la propia producción como prohibido. La narrativa oficial nos cuenta que todo ocurrió durante la filmación de un punto de inflexión dramático en la serie, ese momento crucial donde el destino de los personajes pende de un hilo. Originalmente, el guión dictaba una escena breve, concisa, un trámite narrativo. Pero, amigos de K-Pop, cuando tienes a dos actores del calibre de Demet y a Atay frente a frente, el guión a veces se queda corto. Según las filtraciones más fiables, la escena cobró vida propia. Lo que debía ser un intercambio rápido se transformó, gracias a una improvisación visceral y a una conexión casi telepática entre los actores, en una secuencia extendida que dejó al equipo técnico paralizado. El director, reconociendo que estaba capturando oro puro, decidió no cortar, permitiendo que la narrativa se volviera más audaz, más oscura y, peligrosamente, más real. Fuentes internas del equipo de producción, hablando bajo estricta condición de anonimato, aseguran que la carga emocional de esa secuencia superó cualquier previsión. Fue como ver una tormenta formarse dentro de una habitación, comentó un testigo. Esta intensidad desmedida fue la chispa que encendió la controversia en la gerencia. ¿Era demasiado? ¿Habían cruzado una línea invisible entre la actuación y la realidad emocional? Quiero pausar aquí para preguntaros, ¿creéis que existe un límite para la intensidad en la actuación? ¿O el arte debe ser libre sin importar cuán crudo sea? Dejadme vuestras reflexiones filosóficas en los comentarios. Recordad que nuestros miembros del canal, los que llevan la insignia de unirse, siempre tienen prioridad en el debate. Para comprender la magnitud de lo sucedido, debemos visualizar el escenario. Se dice que esta escena no se filmó bajo las condiciones habituales de un rodaje industrial. Los rumores apuntan a que se implementó un protocolo de equipo mínimo. El director, consciente de la delicadeza del momento, vació el set. Solo los operadores de cámara esenciales, el sonidista y los actores permanecieron en el recinto. Se establecieron medidas de seguridad dignas del Pentágono para evitar filtraciones, teléfonos confiscados, accesos bloqueados y una vigilancia férrea. Un miembro del equipo técnico describió la atmósfera con palabras que ponen la piel de gallina. Nunca habíamos visto una atmósfera así. El director no dejó entrar a nadie al set durante mucho tiempo. La iluminación utilizada fue única, diseñada específicamente para este momento, creando sombras profundas y contrastes violentos que añadían una dimensión casi gótica a la cinematografía. No era solo una escena, era una experiencia sensorial. El aire estaba cargado de esa electricidad estática que se siente antes de una tormenta eléctrica. Lo más impactante es lo que ocurrió cuando el director finalmente gritó «¡Corte!». No hubo aplausos inmediatos, ni risas nerviosas, ni el habitual bullicio de los asistentes corriendo a retocar el maquillaje. Hubo silencio. Un silencio absoluto, sepulcral, casi sagrado. El brazo derecho del director relató el impacto del momento. Cuando terminó la escena, una quietud espeluznante cayó sobre el set. Las actuaciones nos conmovieron tan profundamente que nadie pudo hablar de inmediato.
Es el tipo de reverencia que solo el verdadero arte puede comandar. Pero, ¿qué hay de Demet y Aatai? ¿Cómo se sale de un trance emocional de tal magnitud? Los informes indican que el costo psicológico para los actores fue considerable. Tras la filmación, ambos necesitaron un tiempo para desintoxicarse de sus personajes. No fue una simple pausa para el café. Se dice que Aatai Ulusoy, conocido por sumergirse profundamente en sus roles, permaneció en un silencio introspectivo durante un largo periodo. A pesar de que el director, preocupado, le ofreció detener el rodaje por el resto del día, Aatai, con una disciplina de hierro, insistió en continuar, aunque su mente parecía seguir atrapada en la intensidad de la escena. Por su parte, Demet Özdemir, cuya capacidad para transmitir vulnerabilidad es legendaria, tuvo que retirarse a la soledad de su camerino de maquillaje. Necesitaba un momento a solas para procesar la oleada de emociones que acababa de liberar. Fuentes cercanas afirman que le costó desprenderse de la angustia del personaje. Sin embargo, y esto habla volúmenes de su profesionalismo, ambos lograron canalizar esa energía residual para completar el resto de las escenas del día, recibiendo elogios unánimes de un equipo que los miraba con nuevos ojos de respeto. Posteriormente, se les vio conversando largamente con el director, analizando meticulosamente cada segundo de lo grabado. No como estrellas caprichosas, sino como artesanos perfeccionando su obra maestra. La falta de una declaración oficial por parte de ellos solo ha servido para alimentar la leyenda. ¿Qué sintieron realmente? ¿Fue miedo? ¿Fue dolor? ¿Fue una liberación? Ahora, la batalla se ha trasladado del set a las frías oficinas de la productora y a las oscuras salas de edición. Aquí es donde la historia toma un giro corporativo y estratégico fascinante. La pregunta del millón que incendia las redes sociales es: ¿se lanzará la escena? La respuesta es complicada. Se filtra que el primer corte de la escena fue considerado más duro e impactante de lo que cualquiera había anticipado. Esto llevó a días de reelaboración, creando múltiples versiones alternativas. De ahí surge el apodo de Prohibida. Cada versión lleva una carga diferente, un matiz distinto de controversia. Algunos ejecutivos de la plataforma digital, plenamente conscientes del oro que tienen entre manos, abogan por una política de más misterio, menos pistas. El debate interno es feroz. Un bando argumenta que la escena es el corazón del proyecto, tal como la describió el director, y que eliminarla o suavizarla dejaría la historia incompleta, con los personajes emocionalmente amputados. Otro bando, más conservador, teme que la intensidad sea excesiva para el público general o que distraiga de la trama principal. Las teorías sobre su destino son variadas. Algunos analistas de la industria sugieren que podría usarse como una herramienta de promoción agresiva, pero sin aparecer completa en el episodio final. Otros apuestan a que se convertirá en contenido extra exclusivo para plataformas digitales, un cebo para atraer suscriptores. Lo cierto es que la productora está reconsiderando cada segundo de su estrategia promocional. Un clip de apenas una fracción de segundo en el último tráiler, donde se ve una emoción desgarradora en los rostros de los actores, ya ha sido interpretado por los fans como la confirmación visual de esta escena mítica, generando comentarios como: si el episodio se transmite, la serie será un éxito histórico. Amigos, esto es marketing de guerrilla involuntario. El velo de secreto ha aumentado el hype a niveles estratosféricos. ¿Qué haríais vosotros si fuerais los productores? ¿Arriesgaríais todo publicando la escena completa o la guardaríais como un tesoro oculto? Dejadme vuestra estrategia en los comentarios. Y si os gusta cómo desmenuzamos estos entresijos de la industria, por favor, dadle un like masivo al video. La paranoia por proteger este material ha llegado a extremos de película de espías. Se han introducido nuevas reglas draconianas en el set para evitar fugas de información. Las grabaciones con teléfonos están terminantemente prohibidas bajo pena de despido inmediato. Las discusiones sobre la escena solo se permiten en habitaciones cerradas designadas. Y lo más sorprendente, se afirma que los archivos digitales que contienen las copias de la escena están protegidos por una encriptación especial. Incluso el equipo de postproducción tiene acceso restringido, pudiendo trabajar solo en segmentos específicos cada día, sin ver la totalidad de la secuencia de una sola vez. Esta fortaleza digital nos indica una cosa: lo que hay en esos discos duros es dinamita. La tensión durante el proceso de edición es palpable. Los editores saben que tienen en sus manos algo que podría cambiar el destino de la serie. El director sigue firme en su postura. Si no usamos esta escena, la historia estará incompleta. Para él, este momento, nacido de la química inesperada y la atmósfera irrepetible, es el alma misma de la narración. La curiosidad en las redes sociales no es solo ruido, es una demanda colectiva.
Los fans están analizando cada fotograma del tráiler, buscando pistas, interpretando el lenguaje corporal, creando teorías. La escena prohibida ya ha logrado su primer objetivo: poner al mundo entero a hablar de la serie antes incluso de su estreno. Nos encontramos ante un fenómeno fascinante donde la realidad del set supera la ficción del guión. La relación profesional entre Demet Özdemir y Atay Ulusoy ha dado a luz un momento de arte que, paradójicamente, podría ser demasiado potente para ser consumido en su totalidad. Sea cual sea la decisión final de la productora, una cosa es segura: la leyenda de la escena prohibida ya forma parte de la historia de la televisión turca. El amor, el dolor, la tensión y el silencio se entrelazaron esa noche en el set, y aunque quizás nunca veamos la versión completa y sin censura, el eco de ese momento resonará en cada episodio de la serie. Antes de despedirnos, quiero saber vuestra opinión definitiva. ¿Qué actores os gustaría ver en una situación tan intensa como esta? ¿Quizás una colaboración futura entre otros grandes nombres? Escribid vuestras parejas soñadas en los comentarios. Y recordad, si queréis seguir el ritmo de estas historias exclusivas, no hay mejor lugar que K-Pop. Suscribíos, compartid el video y, por favor, valorad uniros a nuestra membresía pulsando el botón unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir investigando lo que otros callan. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos del rodaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos manteniendo el pulso de la fama. Hasta la próxima, familia.